tengo el placer, tengo la suerte y el gusto de charlar con Carlos Canto, actor y director chaqueño. Compañero, ¿cómo estás, Carlos? Hola Ulises, qué gustazo que seas vos el que charla conmigo. A ver, ¿y por qué te da gusto que sea yo? Bueno, fundamentalmente porque te conocí como director mientras cumplía el rol de jurado en alguna fiesta provincial chaqueña y tuve la suerte después de tenerte como director en una experiencia que hicimos en Presidencia Roque Sáenz Peña y te tengo nuevamente este año dirigiendo dos obras en donde cumplo el rol de actor, así que un gustazo charlar con vos. Bueno, te agradezco por eso, pero lo que estaba buscando era un porqué o un pie para darnos cuenta, poner en la mesa de que estás en una actividad constante como actor, como director y también como gestor, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Algo que me alegra muchísimo, que con la edad que tengo, digo, pueda estar en actividad constante ya desde hace un poquito más de 50 años, así que me hace sentir bien. Te imaginas que generalmente la idea que después de los 60 uno empieza a flaquear con el tema del ritmo, del físico y todas esas cosas. No, pareciera que a mí al contrario, tengo la inyección puesta para trabajar, estoy con las mismas ganas. Por ahí sí es verdad, me cuesta lo físico, me canso más rápido, pero mientras esté en un escenario, mientras tenga alumnos adelante, me hace muy bien, me hace feliz, ¿no? Buenísimo, Carlos. Se nota eso, se nota tu gana, tu empuje. ¿Qué sentís vos que llegó primero? ¿El actor, el director, esas ganas de producir, gestionar, armar algo? Vos sabés que llegó primero el deseo de actuar. Esto nace por vaya a saber de dónde surge genéticamente, digo, mi padre era un jugador de fútbol Ajá. de Chaco Forever, así que nada que ver, un hombre dedicado al deporte, mi madre era una empleada pública, o sea que no había por ahí nada que tuviera que ver con el teatro. Pero me llamó la atención una vez leer en el diario, porque leía mucho el diario y esto es culpable una abuela que tenía, directora de escuela, que me hacía leer mucho. Leí en el diario un aviso de que se iniciaba un taller de teatro en Villa Libertad, una villa en la ciudad de Resistencia, un lugar alejado de la casa donde yo vivía. Y bueno, y me llamó muchísimo la atención de qué era esto del teatro, y me fui, me escapé de mi casa. Hay que manejarlo con la idea de hace 50 años atrás. Eh, yo era todavía muy chico, pero no podía decirle a mis padres, me quiero hacer teatro, pues no lo iban a entender, no me iban a permitir, así que me escapé, mentí, dije que me iba a la casa de un amiguito y me fui a Villa Libertad caminando, encontré la capilla donde se hacía este taller y el taller estaba a cargo de un gran maestro de la época, uno de los precursores del teatro chaqueño, que fue Poen Alarcón. Poen Ajá. Alarcón era una figura emblemática del teatro chaqueño, integrante del Teatro del Tablado, bueno, de aquellas figuras de esa época. Él me recibió y me dijo, ¿tenés ganas de hacer teatro? Quédate. Y le digo, no, yo venía nada más que averiguar, vení, quédate, pasá, que vas a empezar a actuar. Así que no me dio mucho tiempo a pensarlo. Así que no hubo tiempo de dudas, sino que me puse a trabajar. Bueno, desde ese día, esto ocurrió en el 69, desde ese día que fui al taller de teatro de Poen Alarcón, nunca más lo pude dejar. Y ya tuve la posibilidad de actuar pocos meses después, creo que 3 meses después, estábamos estrenando Farsa del Corazón, una obra de Atilio Betti, una bellísima obra, donde ya me dieron un personaje. Y tuve el placer de compartir con gente que venía trabajando hacía unos años atrás en esa capilla y con ese grupo
que pertenecía a los grupos de promociones que organizaba la Dirección de Cultura Provincial en los barrios de Resistencia. Bueno, así que después del estreno yo quería seguir actuando, así que Poen Alarcón siguió insistiendo conmigo, siguió contándome todo lo que él sabía. Era un maestro de esos extraordinarios que transmitían todo lo que tanto los apasionaba. Y bueno, y me fui apasionando, pero me fui apasionando con la actuación. Cada vez que estaba en el escenario, yo era feliz, me sentía dichoso, pleno. Así que esa fue mi primera experiencia como actor. La vida después me llevó, poco tiempo después, a meterme en el teatro de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, siendo muy chico, y tuvieron que aceptarme porque era muy cargoso, digamos, muy, muy pesado. Yo insistía con que quería formar parte del teatro universitario, me explicaban que eso era para universitarios, alumnos de la carrera de humanidades, pero bueno, se ve que jorobé tanto que al final me incorporan al teatro de la universidad y tuve la suerte allí de conocer a Dante Sena, a Héctor Veronese, con el que trabajé muchos años después, maestros que venían de Buenos Aires, de Córdoba, distintos maestros extraordinarios que eran contratados por la universidad para realizar una asistencia, digamos, al teatro universitario. Y bueno, yo fui aprendiendo de todos ellos, y Claro. todos ellos me marcaron muchísimo, pero siempre en el rol de actor. Así que yo te diría que primero nace el actor y luego las circunstancias me llevaron a dirigir. Bien. Vamos a darle espacio a esa primera columna que yo tengo acá anotada, que es la de actor. Luego tengo Ah, otra que dice director y luego tengo otra que dice gestor. Me parece que nos podemos manejar en esos tres pilares para charlar de largo y acuerdo. tendido. ¿Qué te parece? Claro. Como actor, contame, en principio, si me tuvieras que decir o hablar de dos papeles que te hayan quedado en la memoria, en el corazón, eh, que te hayan marcado, que te hayan ayudado a crecer actoralmente. Contame esos dos papeles y me tenés que elegir dos. Estoy seguro que podrías elegir muchos más, pero... El primero, tengo que elegir al personaje con el que subí al escenario por primera vez. Ese fue Sandro en Farsa del Corazón. Sandro era el antagonista, Mimo era el protagonista, el enamorado, y Sandro era el amante abandonado, al que después termina matándolo Mimo. Bueno, lo elijo porque fue el personaje que permitió que yo viviera esta cuestión mágica de transformarme en otro, y no tenía muchas herramientas como para hacer una transformación. Así que supongo que apareció mucho de mí en el personaje, tuve que poner mucho de mi personalidad para transformarme en ese Sandro. Y te puedo asegurar que me marcó muchísimo, Ah, porque con ese personaje tuve la posibilidad de vivir esta cuestión tan trascendental para los actores de perder por un instante mi yo y transformarme en otro. Y era hermoso. De golpe sentí que dejaba de ser yo y que me transformaba en otro ser. Y eso fue apasionante. Y que cuando terminó la obra y me levanté, porque estuve muerto como 20 minutos de la obra, cuando me levanté para hacer el saludo final, es como que recién empecé a recuperar otra vez mi personalidad y empecé a sentirme dichoso. Bueno, eso lo tuve muchos años de mi vida, ese momento, esa esa sensación. circunstancia tan particular de dejar de ser yo. Y la busqué siempre, dije, si eso ocurrió una vez, debe ser que esto se puede lograr y durante mucho más tiempo. Así que cada vez que un maestro llegaba a Resistencia, un maestro venía a transmitirnos las cosas que sabía, sus métodos y demás, yo preguntaba, insistía sobre esta cuestión de la transformación, de cómo crear un personaje
y únicamente mantenerme con ese yo observador que podía controlar al personaje, pero darme el gustazo de ser otro. Creo que esa fue mi constante, eternamente, de perseguir esa transformación. Y en el año 83 recién apareció otra vez esa magia que le decía yo, pero ya una magia más estudiada, una magia conducida por un maestro como fue Carlos Schwader, que lo tuve de gran maestro a él y a Gladys Gómez, en el primer taller o escuela provincial de teatro que se hace en el Chaco. Los tuve de maestros con una metodología, con 4 años de trabajo intenso. Y bueno, ahí Carlos escribe una obra que se llama Los Perros, una obra también emblemática para el Chaco, que marcó así un antes y un después del teatro chaqueño, y me da el personaje del viejo, un correntino, un hombre de 60 y tantos años, la edad que tengo hoy, pero en esa época yo era mucho más joven. Me da este personaje del viejo, un sabio correntino, trabajador en la perrera municipal. Y bueno, allí surge otra vez esta cuestión. Carlos me ayuda a componer un correntino hermosísimo, un viejo que a través de la paciencia, a través de la sabiduría propia de la edad y del oficio, él fue un tabacalero, un hombre que trabajó en el tema del tabaco, que padeció miserias. Él intentaba hacer que la gente se uniera. Él decía que la única manera de salir de la podredumbre era a través del estar juntos, que el movimiento colectivo era lo que provocaba la verdadera unión y la verdadera revolución. Bueno, ese personaje marca otra vez esa posibilidad de transformación total y aparte porque Los Perros se transforman en el mejor espectáculo del país, en la época en que se hacían las fiestas nacionales con premios, digamos, que algunos de los viejos memoriosos se debe acordar, se elegía en el Chaco un elenco, ese elenco iba a un regional, así como ahora, pero con premios, digamos, premios que te permitían ascender a otra instancia, y llegamos al Teatro Cervantes con esta obra, y en el Teatro Cervantes las 7 regiones competían, y nos tocó competir con los 7 mejores grupos del país, ganamos nosotros, con un jurado impresionante de 20 personas. Bueno, y Los Perros me daba esa satisfacción personal que te contaba, pero también me daba la satisfacción de ese éxito que uno busca, primero porque es inconsciente, porque es muy chico, muy joven, ese éxito de creer que todo pasa en Buenos Aires, ese éxito de los mediáticos, de la gran ciudad. O sea que uno en el fondo, o yo en el fondo, tenía la idea que muchos chicos tienen, de que el triunfo estaba en Buenos Aires, que si allí vos triunfabas, en todo el país ibas a ser famoso. Vaya a saber qué ideas raras tenía de la fama en ese entonces. Pero bueno, se me dio, y se me dio con todas esas cosas que uno fantasea. El personaje llegaba mucho, a la prensa le gustaba, aparecieron los periodistas, me corrían, me hacían notas, me sentía una persona realmente famosa, importante. El público esperaba para saludarme, hacía colas para pedirme autógrafos. O sea, vivir eso para un actor chaqueño que nacía, que comenzaba, era una cosa muy particular. Con Los Perros ocurrió también un fenómeno. Carlos Schwader, el autor de la obra, mi maestro, me dirige a mí en el 83. Él la termina de escribir en el 82 y la ponemos en escena en el 83 junto a Coco Barreda, un emblemático actor resistenciano, actor chaqueño, junto a Bosquín Ortega, otro actor, poeta nuestro, junto a José María Fuente, un amigo
maravilloso que tengo por allí, y hacemos 2 funciones nada más. No sé por qué esas cosas, esos misterios que tiene el teatro, la hacemos en la primera sala 88, la primera sala 88 de la ciudad de Resistencia, allí la estrenamos, pero tuvo 2 funciones, la posibilidad de que el público vaya 2 veces. Después no pudimos hacerla más, la gente no fue más. Tal vez hay que analizar las circunstancias económicas, sociales, políticas del momento. La obra fue terriblemente aceptada por ese público que fue a las 2 funciones, pero después no fue nadie más. Y tuvimos que bajarla. Yo la retomo en el año 93 como director y haciendo el mismo personaje y convocando actores de la ciudad de Villa Ángela, Chaco, un grupo que yo había fundado en Villa Ángela. Los convoco para hacer Los Perros, le pido a Carlos Schwader la autorización para dirigirla, y me dice que sí, que por supuesto, que él quedó con ganas de que la obra tuviera más posibilidades. Bueno, y este elenco que yo convoco incorpora también a músicos, músicos del lugar, chamameceros, y como la obra planteaba todo esto, el valor del chamamé, de nuestra música tradicional, y además convoco músicos y actores con los que yo venía trabajando hace unos años. Así que tenía la doble función en el 93, como director de una nueva apuesta y como actor interpretando a este personaje que yo ya lo tenía armado, digamos. Mirá qué interesante. Carlos, me acuerdo que me contaste en alguna oportunidad algo que me llamó mucho la atención, que es la inclusión dentro del elenco de un perro. Sí, 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 sí. Bueno, la obra tenía la característica, era una perrera municipal, por supuesto que era una gran metáfora. Esto, acordate, en la época que salíamos del proceso militar, cuando la obra se escribe y se estrena, y hablaba de una perrera municipal que existía en los municipios de la provincia del Chaco, que tenía la costumbre de salir en una camioneta vieja, como salen hoy los basureros municipales. Bueno, antes salían los perreros, 4 o 5 hombres muy diestros con el lazo, para cazar los perros que andaban sueltos en la ciudad. Los llevaban a un sector de la municipalidad que era una especie de jaulas largas, donde encerraban a 100, 200 perros, y al final de cada jaula había un horno donde se sacrificaban los animales que se encontraban en las calles. Imagínate lo que Carlos Schwader trata de reflejar con este A cazar los perros, que menciona la obra constantemente. Hacía una referencia terrible con lo que habíamos pasado un tiempito atrás, ¿no es cierto?, de cómo estos perreros iban, cazaban, enlazaban. Y bueno, y al final la obra termina con todos muriéndose, digamos, los personajes. Uno enloquece, que es el personaje que representaba el miedo, que se llamaba Fresquito. El manchado, que era el hombre que se usaba para la cosa violenta, el que se usaba para matar, el manchado termina muerto. El jefe, el capataz de la perrera, termina muerto. Y el viejo es el que se salva, la esperanza, la sabiduría. El viejo se salva y se escucha al final de la obra, después de toda esa matanza terrible de perros y de gente, se escucha en la jaula de la perrera el ladrido de un perrito. Y lo queríamos hacer así, con un perro en serio. Así que a cada lugar que íbamos, la obra recorrió el país, la obra tuvo la posibilidad de hacer 130 funciones, y en cada una de esas funciones llegábamos por ejemplo, a Corrientes, a Goya, y en Goya íbamos a la plaza, y generalmente los chicos hacen el tema de adopción de perritos, llevaban en una canasta perritos. Bueno, sabíamos eso, que en cada plaza había este movimiento, y buscábamos a un perrito chiquitito, a un cachorrito, y lo usábamos en la obra. Por supuesto, esto también sirvió para muchas bromas por parte del técnico del espectáculo,
que siempre estaba con nosotros, a veces no conseguía perrito. Y yo me encontraba saliendo de la jaula con un perro que medía medio metro de grande y lo tenía que alzar, acariciar y el perro me mordía. O sea, Ah, vivimos también esas circunstancias. Pero en cada lugar teníamos un cachorrito, yo metía la mano en la puerta de la jaula y sacaba el perrito y tenía un monólogo final muy, muy fuerte, muy lindo, hablándole a este perrito que el viejo bautizaba como Cuyumbae, que ajá, quiere qué decir significa, esperanza. claro. Por eso usábamos un perro real, es verdad. Qué buen final, qué esperanzador, lo emocionante que debe haber sido cada función para ustedes, para el Totalmente. público. Yo siempre cuento, porque bueno, esta obra nos marcó a todos, creo no solo a los que la hicimos, sino al Teatro del Chaco en general, porque posibilitó que se conociera el teatro en todo el país, que se conociera nuestra manera de ser, de actuar, nuestra prepotencia de laburo, como decimos siempre, estos actores de la legua, que éramos los actores chaqueños, y bueno, tuvo mucha trascendencia periodística, mucha trascendencia en los medios de difusión de todo el país, y, y el teatro cambió, digamos, la mirada que tenía el resto del país hacia el teatro chaqueño también cambió un poco, y por eso digo que nos cambió, y te imaginás a nosotros, a los que la hicimos, así que fue muy importante hacerla, muy importante vivirla y muy importante lo que provocamos con este espectáculo. ¿Podemos hablar un poco de qué significa para vos armar un personaje, componerlo? ¿Qué debe hacer un actor a la hora de tener que encarnar un personaje que le es tan lejano, al menos en su edad? Luego veremos de la región, que algo ya adelantaste. ¿Qué considerás Eh, vos? no, bueno, yo por ahí no digo lo que hay que hacer porque cada uno tal vez tenga su librito, pero cuento mi experiencia y lo que yo empecé a hacer desde esa vez, digamos. Primero, la conducción de un maestro de actores como la fue la de Carlos Schwaderer, realmente me facilitó el trabajo. Carlos como autor y maestro de actores tenía muy clara la idea de cómo era el personaje. Él lo fantaseó, él lo armó, él lo creó. Así que me fue tirando consignas en los trabajos de improvisación, todo el trabajo previo a la puesta en escena, cuando comenzamos a conocer los personajes, él me fue tirando datos de lo que él pretendía. Así que la tarea en la que yo me propuse cumplir al pie de la letra fue en lograr el correntino, la edad de este hombre y el correntino, que tenía una característica de ser parsimonioso, pero esa parsimonia que significaba estar pensando, madurando lo que va a decir. Bueno, creo que es lo que más me costó además. Por la edad que yo tenía, yo me movía de una manera distinta, yo era mucho más ágil, más rápido, así que tuve que trabajar físicamente mucho para lograr esa pasividad, esa parsimonia de la que te hablo. Encontrar un tono de voz, una costumbre que tenía el personaje de mascar tabaco, se colocaba en la boca un naco de mascar y hablaba con el naco constantemente. Bueno, ese elemento creo que me ayudó muchísimo para lograr el tono de voz. Yo me colocaba una bolsita de polietileno, porque si me colocaba tabaco realmente podía pasar cualquier cosa, pero me colocaba una bolsita de polietileno que me armaba la La dificultad en el cachete y me transformaba el tono vocal. Así que bueno, trabajé mucho con esto, fueron ensayos muy, muy largos y por supuesto, todo ese contexto social, político, todo lo que significa o significaba ese personaje dentro de la perrera municipal, la necesidad del trabajo y sin embargo él era
un revolucionario, un hombre que pretendía grandes cambios. Bueno, yo creo que en 3 meses de trabajo intenso, yo fui componiendo este personaje. Físicamente, psicológicamente, me fui quitando de encima todo lo mío, digamos, todos mis tics, la maqueta mía, porque viste que uno tiene, y cada actor tiene su maqueta, su cosa exterior, y es dificultoso. Yo era un joven muy físicamente bien armado, no como hoy que se me vino todo abajo, pero bueno, en esa época hacía remo, yo hacía Ah, deporte, claro que no parece, ya sé Ulises, no, no parece que lo haya hecho, debe haber fotos, pero igual no te das problema que ponemos fotos. la cuestión es que tenía que sacarme de encima mis tensiones musculares. eh, bueno, y fue apasionante, porque a medida que yo lograba algo con el personaje, lo disfrutaba muchísimo. Se lo comentaba a mis compañeros, eh, lo mostraba. O sea que cada vez que lograba un pasito de composición del personaje, para mí era una fiesta. Y cuando lo pude componer, y él me decía, Carlos Joel me decía, está bien, lo lograste, pero lograste un 80%. Ahora las funciones te tienen que dar el 20% que falta. Y es Qué lindo. verdad, yo estrené la obra faltándome un 20% según mi maestro, y en las funciones fui encontrando otra cosa. Fui descubriendo, digamos, más posibilidades del juego psicológico, más posibilidades en el juego de la voz, del cuerpo. Si bien era un viejo de 60 y tantos años, era un viejo que estaba acostumbrado a saltar de la camioneta con el lazo. Tuve que aprender a usar un lazo, a enlazar, porque bajábamos en un momento del escenario, saltábamos a la platea a cazar los perros y íbamos a enlazar a la gente. Eh, Así que tuve que aprenderlo todo, pero ese aprender, te reitero, me emocionaba muchísimo porque cada cosita que lograba era una fiesta para mí. Se nota que lo amaste a ese personaje, quizás lo sigas amando, lo recordás, y que el personaje tenía un mensaje, que lo dijiste hace un rato, en esto del trabajo colectivo, dijiste algo así, que creo que podría ser una metáfora de lo que significa el teatro también, ¿no? Ese trabajo grupal, colectivo, recíproco. Sin duda, sin duda. Eh, Creo que soy un afortunado de haber nacido en un ambiente colectivo, digamos. Desde Poe en Alarcón, con aquella experiencia en la capilla, él nos transmitió desde el vamos esta idea de que para ser uno importante tenía que ser importante el grupo en el que estabas, si no vos no trascendías. Ajá. Y eso se fue reafirmando con los años, con mi madurez, digamos, de formar parte de un teatro universitario con compañeros valiosísimos, con militantes auténticos. Vos imaginate, todos eran alumnos ya casi de últimos años de la carrera de humanidades, había arquitectos, había profesores en ciencias económicas, en una universidad convulsionada por esa época. Entonces, imagínate que yo tenía compañeros mayores que yo, pero que me marcaban claramente un camino. No me obligaban a seguirlo, pero me lo mostraban. Y fui yo el que lo eligió después, porque no podía estar al costado de todo lo que ellos hacían. Y hacían teatro con esa finalidad de abrir mentes, de abrir cabezas. No era simplemente por el hecho de hacer teatro porque les gustaba, hacer teatro por la risa en sí, por el llanto en sí. Era hacer teatro con un objetivo claro, el objetivo de que quien lo viviera, quien tuviera la suerte de estar compartiendo esa ceremonia sagrada, saliera de allí y que la cabeza se le explotara. Así que por eso reitero, tuve la suerte de integrar siempre grupos con mucha polenta en esta cuestión,
y de tener maestros, directores que siempre defendieron lo colectivo. Y me quitaron la idea que por allí teníamos muchos en la época de transformarnos en figuras importantes, en ser divos, y allí me demostraron que el divo no servía para nada, que yo lo necesitaba al otro, porque sin el otro no iba a lograr nada. Así que tuve la suerte de mamar eso y de hoy poder transmitirlo a los alumnos míos. El teatro siempre te abrió las puertas, parece, ¿no? Muchas veces, y vos lo Sí, supiste sí, sí. aprovechar y disfrutar. El teatro me abrió las puertas a todo, inclusive a mi relación de pareja. Eh, yo terminaba el cuarto, quinto año de la Escuela de Formación Actoral de Carlos Schwader y Gladys Gómez, y empezaba el primer año una chica más jovencita, mucho más jovencita que yo, que, que lo hacía porque los padres querían ponerla en alguna actividad. Y te estoy hablando del año 77. Así que imagínate el contexto social, político que teníamos en el país y en el Chaco, ¿no? Susana empezaba la escuela de formación actoral y yo la terminaba. Así que allí nos conocimos, allí nos vimos, allí se prendió nuestra relación y o sea que me abrió la puerta para encontrar mi pareja, encontrar la que aún hoy es mi compañera, con la que tuvimos hijos, me abrió la puerta para saber que del teatro no se podía vivir. Si bien yo vivía plenamente con mi bohemia, con todas esas cuestiones, pero nuestros hijos necesitaban tomar leche, comer, y nunca alcanzaba, nunca ganábamos nada. Hacíamos teatro, se llenaba, el público nos ovacionaba, nos aplaudía de pie, nos gritaba, pero al final de la función nunca quedaba nada. Entonces, uno lo hacía feliz, por supuesto, porque lo que quería era el aplauso, pero los hijos me fueron marcando la necesidad de decir, che, yo elijo esto como medio de vida, pero nos morimos de hambre. Y mi mujer hacía lo mismo, así que ni siquiera ella podía trabajar para sostenernos. Así que me abrió las puertas a ese conocimiento, a esa circunstancia tan fuerte de saber que uno lo tiene todo artísticamente, pero le falta todo en lo que hace a lo económico. Y también me abrió las puertas al conocimiento, me abrió las puertas a descubrir la realidad, lo que me rodeaba, lo que estaba pasando a mi alrededor. Me abrió las puertas a un teatro sociocomunitario, porque recorríamos, hoy te lo contaba, recorríamos pueblos, recorríamos barrios y nos encontrábamos con un público apasionado, pero viviendo en una situación muy vulnerable. O sea que nací dentro de ese movimiento y gracias al teatro pude viajar, pude conocer ciudades que de otra manera no las hubiese conocido, pude recorrer el país de punta a punta, pude viajar a países como Paraguay, pude viajar a Colombia. O sea, el teatro me abrió muchas puertas y me abrió puertas inclusive increíbles, como la del periodismo, la de la locución, porque por necesidad económica tuve que aceptar cuando alguien en un pueblo o en Villa Ángela, donde estuve unos cuantos años haciendo teatro, dirigiendo teatro, me escuchaban que yo tenía una voz bastante clara, potente, me decían, ¿no te animás a ser locutor? Y sí, yo me tenía que animar por necesidad y porque creía que lo podía hacer. Así que Claro, fui locutor de programas de radio muy escuchados. claro. Me invitaron después a ser parte de una asociación de periodistas del sudoeste chaqueño y también la integré y me tocó hacer notas periodísticas y me involucré con lo político y fui director de cultura de la municipalidad. O sea, hice de todo. Yo siempre culpo esta cuestión a las necesidades.
económico, Está bien, ¿no? pero habla de un actor formado, porque si uno tiene las herramientas, puede enfrentar un trabajo de, por ejemplo, de locución, de maestro de ceremonias, de entrevistador en este caso, que estoy acá hablando con vos. Si vos tenías las herramientas, eso fue lo que te dio la seguridad y la cintura para ir aceptando esos trabajos y poder sortearlos con éxito. Lo que habla de Sí, que el actor y la actriz tiene que ser un personaje formado, ¿verdad? es verdad, es verdad. Yo tenía las herramientas y tuve que hacerme valiente y corajudo. Claro. Eh, Siempre me acuerdo de mi primera experiencia en cine, Ajá. también muy jovencito. En el 73 se hace un casting en la ciudad de Resistencia y por supuesto, allí estaba yo porque cada casting, cada movimiento que había teatral, de que venía un maestro, allí estaba, porque vivía para eso. Se hace este casting y por supuesto me preguntan, como todo casting, si yo sabía montar a caballo, si sabía usar armas. Bueno, yo dije que sí a todo. En mi vida subía a caballo, nada. Pero mentí un poco porque quería vivir la experiencia de hacer cine. Bueno, se estaba convocando para hacer la película Quebracho, otra de las grandes realizaciones cinematográficas argentinas de los años 70. En el 73 estoy hablando de esto. Eh, eh, Me eligen para uno de los personajes, un personaje chiquito, lo eligen a Dante Sena, que también era mucho más joven en esa época, y, y los dos nos vamos a Villa Guillermina, una localidad de Santa Fe, donde todavía existían restos de las fábricas de tanino, ¿no? Que la película iba a contar. Y allí nos instalamos un mes. Y estoy pensando, yo tenía 18 años, 19. Eh, Me toca parar en un hotel que la productora alquiló, un hotel entero en ese pueblo. Nos repartían y me dice, bueno, Carlos Canto, ¿dónde está Carlito? Carlito era yo porque era muy chiquito. Con el resto del grupo yo era el más chico siempre. Y Carlito le va a tocar en la pieza 4, por ejemplo. Uy, decía yo, ¿con quién me va a tocar? Porque eran 3, 4 cada pieza. Y me toca el dormitorio con, eh, ¿cómo se llama este hombre? Con Juan Carlos Gené. Me Ujú. toca la pieza con Lautaro Murúa. Actores increíbles que yo los veía en cine. Y me toca estar en la misma habitación que ellos. Así que Héctor Pellegrini, Juan Carlos Gené y Lautaro Murúa, mis 3 compañeros del dormitorio de ese hotel para la producción de la película Quebracho. Imagínate que la charla de ellos era de teatro y de política, y yo allí en el medio de ellos, escuchando todo lo que decían. Y como yo era muy chico, me hablaban a mí, todo era enseñanzas, me decían, vos tenés que hacer esto, pues yo decía, yo nunca estuve frente a una cámara. Juan Carlos Gené me decía, vos parate así, mira para aquel lado, trata de poner siempre los ojos de esta manera. Todos me daban un curso intensivo, así que viví esa experiencia de hacer cine gracias a mi mentira, porque después me llegó el turno de subir a un caballo y yo tenía un miedo terrible, no podía mantenerme arriba de la montura. Bueno, cosas terribles que pasan, pero que uno vive con mucha intensidad y que te permiten aprender también muchísimo. Por eso te digo, hice cine. Y después, por supuesto, ya me animé a hacer otra cosa cuando vino la Andricina a buscar actores para una de sus películas también. Actué, ya participé de televisión, me animaba a estar frente a una cámara. Y eso que yo era un tipo muy tímido, siempre lo fui, pero me inventaba personajes, me inventaba como el personaje del conductor de televisión y entonces no aparecía con miedo y tenía la capacidad de hablar bien y hablar rápido. O sea, como vos decís, utilizaba las herramientas que el teatro me estaba dando. Buenísimo, Carlos. Viste que hace un rato yo te hacía una pregunta de que trates de decirme dos personajes que hayas hecho vos, que te hayan marcado mucho y bien me lo contaste. Ahora mira cómo cambia un poquito la pregunta, pero es parecida. ¿Qué personaje de algún colega vos recordás mucho y,
y nos puedas contar y por qué lo recordás mucho. De paso, hablamos algo de algún colega especialmente. Bueno, sí, uy, también hay mucho. Vos me metés en un compromiso terrible. Decime uno nomás. Bueno, no. Nah, decime lo que quieras, mentira. Decime lo que vos. Te digo. Hay uno que jamás me lo voy a sacar de la cabeza, pero que tiene que ver con mi maestro, con Carlos Schwader. Carlos hacía el personaje de Stefano, de Discépolo, esta obra tan bella. Carlos hacía el Estéfano, y ahí actuaba yo también, hacía el Esteban, el hijo de Estéfano. Y Carlos componía un Estéfano impresionante. Todo eso que yo había aprendido en la escuela con él, en la escuela de formación actoral, él lo demostraba después en la práctica. Claro. Si bien yo era muy jovencito y él me mostraba cómo hacía el preescénico, algo que yo no creía mucho primero. ¿Qué era eso de ir 2 horas antes de la función a hacer un preescénico? Era teoría para la escuela de formación actoral, pero en la práctica me toca después descubrir, y él estaba esas 2 horas mientras se vestía, mientras se maquillaba, que me tocaba compartir con él el camarín, así que lo observaba mucho. Él estaba componiendo, cada ropa que se colocaba era como que se iba colocando una capa del personaje. Se ponía la camiseta del personaje y ya empezaba con la voz a decir algún texto, se colocaba la camisa, era otro, los tiradores, los zapatos, se terminaba de maquillar y él ya se hizo la transformación. Yo lo admiraba, realmente era admirar no solo como maestro, sino dije, ¿cómo hace esto? Eh, Así que fue uno de esos, y después en el escenario el personaje conmovía, y no solo Claro. conmovía al público, A vos. conmovía a sus compañeros, me conmovía a mí, era necesaria la palabra de él como personaje y como actor para que a mí realmente el personaje del hijo que yo componía eh, tuviera, digamos, la misma intensidad. Yo me quería parecer a él, y ese querer parecerme me hizo aprender mucho también, por supuesto. Te pregunto ahora un poco, le vamos a indagar un poco en tu oficio y profesión de director, ¿verdad? Que es parecido pero no tanto, que en muchos puntos se mezclan, ¿verdad? Qué valeroso es cuando un director te actúa, cuando un director te muestra, al menos a su manera, y vos después harás tu papel, pero contame un poco cuándo nace el director, el Carlos Cantos director, luego Sí, de haber transitado tanto. Bueno, hay un paralelo, vos siempre, nunca abandonaste al actor, digo, pero en algún momento sentiste que iniciaste tu camino de director, ¿te acordás de ese momento? claro que me acuerdo. Por suerte tengo buena memoria, Ulises. Mi memoria a veces es demasiado fresca y me acuerdo de cosas que muchos olvidaron. Así que a mí me viene al pelo y le digo, no, para, no era así, porque viste que las historias las cuentan los que triunfaron. No, entonces tengo buena memoria y me acuerdo de detalles, de cosas que son importantes. Me toca dirigir en el Teatro Universitario. Héctor Veronés era el director de la universidad en esa época, que yo empezaba allí, y a los 2 años, después de haber hecho obras para chicos, obras para adultos, experiencias importantes, se forma un taller juvenil en la universidad, porque ya nosotros teníamos como una formación de unos años y aparecen nuevos actores. La universidad decide crear un taller universitario de adolescentes. El taller juvenil universitario me lo dan a mí, que yo lo dirija. Héctor Ujú. Veronese me pide que sea quien dirigiera el primer espectáculo. Así que no me animaba, no quería, le decía, no, yo no quiero dirigir, yo quiero actuar. Esto de dirigir es muy complicado, además terminás envidiando a los actores.
ellos se dan el lujo de estar arriba del escenario, vos tenés que bancarte abajo todo el sufrimiento. Ese era mi pensamiento cuando casi me obligan a ser director del taller juvenil de teatro. Al hacerlo descubro que me sentía cómodo, ¿no? Que yo podía sugerir cosas, fantasías que se me ocurrían, yo las podía poner en el escenario. Esto después se acrecienta cuando me contrata el gobierno de la provincia para ser promotor cultural, promotor artístico, también muy joven. Nos contratan a Carlos Schwader, a Gladys Gómez, a Chichino Val, otra de las grandes figuras del teatro chaqueño, y a mí para ser promotores teatrales. La misión nuestra era promover el teatro en las localidades del Chaco. O sea que teníamos que recorrer los rincones más alejados de la provincia del Chaco y formar grupos, hacer una charla. Las municipalidades organizaban un encuentro, una charla con aquellos que tuvieran ganas, sean chicos, adolescentes, adultos. Y bueno, así que me toca empezar a viajar y a conocer gente del interior, a enamorarme del interior porque me cambió la vida, y a formar grupos y dirigir obras. O sea que empecé allí en los años 75, 76 a dirigir mis primeras obras y todas eran gente más grande que yo. Mis elencos eran de gente mayor, pero yo tenía un entusiasmo porque, reitero, me apasionaba tanto esto. Me gustaba viajar, me gustaba llegar a un pueblo y que haya gente interesada por saber qué era el teatro y que yo les contara en base a mi poca experiencia o mucha, no sé, que yo les hablara desde mi lugar y le dijera qué era el teatro para mí, cómo yo lo sentía, y que a partir de ahí se formaran grupos y que esos grupos pudieran concretar un trabajo. Y me pasé estrenando, dirigiendo obras y elegía siempre autores nacionales muy potentes, Discépolo, qué sé yo, obras así que fueron para mí muy, muy valiosas cuando las leí o cuando las vi hechas por actores de Corrientes, de Formosa, de Rosario. Elegía esas obras para llevarlas a los pueblos y que los grupos se dieran el lujo de interpretarlas. Y en esos grupos ocurría algo maravilloso, grupos de 20 personas, de 30, convocaban a muchísima gente, el pueblo entero iba al estreno de las obras. Bueno, eso me llevó a ser director como que a la fuerza, y trabajar con gente que no eran actores, que no tenían formación. Así que yo tenía la doble misión de formarlos actoralmente, de dirigirlos actoralmente y de fantasear sobre puestas en escenas. Bueno, yo tenía una fantasía, digo, porque hoy estoy como más cansado, me cuesta fantasear. Yo siempre les cuento a mis alumnos, yo sueño una puesta en escena. Me aparece como en sueños. Y eso que aparece en sueños, que es bastante delirante, trato de ponerlo después arriba del escenario. Y creo que logré puestas muy, muy importantes, muy, muy locas para la época, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 80, que yo dirigía grupos en todo el interior chaqueño. Eran puestas arriesgadas, puestas que rompían con todo lo que se estaba haciendo, con un teatro más como te digo, un teatro aristotélico, más de escenario a la italiana. Lo mío pasaba por otro lado, yo rompía la cuarta pared constantemente, hacía obras abajo en la sala, con los actores entrando desde la calle. Bueno, todas esas cosas que seguramente las vi en algún lugar, no es que uno crea nada, todo está creado, lamentablemente, pero Pero o lo soñé, no sé. hay que acomodar las piezas, ¿no? Para que quede lindo hay que acomodar las piezas y vos te das maña con eso. Soñabas y Soñaba y lo ponía en escena, lo hacía después. como podía y con los recursos que teníamos. Aprendí a hacer teatro arriba de barriles de aceite. No teníamos cámaras negras, telones, entonces usábamos
lo que existía, y si no lo hacíamos en la plaza, y si no lo hacíamos en una casa, y la casa era como la obra planteaba, y el público tenía que ponerse frente a esa vivienda en alguna localidad del interior. Una tarea hermosa la de dirigir, porque no solo me transformé en director, sino en gestor, en productor, pues tenía que recorrer el pueblo, hablar con la gente, preguntarle cómo vivían, cuáles eran las cosas que más los entristecían o las cosas que más los alegraban. Y en base a eso yo hacía mi adaptación de la obra, ponía chicos, siempre me gustó trabajar con mucha gente. Pero tiene que ver con esta cosa del interior, del pueblo, de que la gente se arrimaba muchísimo a ver qué se hacía, quiénes eran estos locos que iban a hacer teatro. Te cuento una experiencia en una localidad. Me recibe la autoridad del pueblo, que siempre nos recibían a los promotores, qué sé yo, un enviado de la municipalidad. Bueno, a mí me reciben en General Pinedo, me recibe el encargado de cultura de la Comisión de Cultura Municipal y el comisario del pueblo. Ajá. El comisario del pueblo me recibe porque, y después descubro, porque me hace pasar a su oficina. Estamos hablando de época del proceso militar. Las Fuerzas Armadas tenían un poder impresionante y a mí me recibe el comisario, ya me temblaba todo, y me dice, yo necesito que usted, Canto, pase por mi oficina, ¿no? Así que tuve que ir a la comisaría, me hizo pasar con todo el protocolo que tenían en esa época, mucho más, y, y bueno, me siento allí en un sillón, digo, ¿qué me dirá? ¿Se acordará de las cosas que yo hice en el teatro universitario? ¿Se acordará de mis marchas y de mi militancia? ¿Me va a sacar eso? A ver si que temblaba. Cuando me siento ahí me dice, Canto, yo quiero hacer teatro. Es algo que tengo como deuda pendiente de toda mi vida, y le digo, pero comisario, no va a poder hacer, bueno, le van a permitir que se muera. Yo quiero hacer teatro. ¿Por qué mis hijos van a poder hacer y yo no voy a poder hacer? Usted me va a crear un personaje con máscara. Imagínate cómo quedé yo. Y digo, bueno, no sé si es una orden o qué, pero me pareció fantástico. El comisario, luego se transforma en padrino de una de mis hijas. Fíjate hasta dónde llega la relación. Lo hago actuar. Dirigí una obra que se llamó El Carnaval del Diablo, de Juan Oscar Ponferrada, y donde se contaba el carnaval jujeño, y bueno, él hacía uno de los personajes con máscara, le tuvimos que poner máscara a varios personajes, cosa de que pasara inadvertido el comisario del pueblo. Pero esas cosas, ¿cómo no me iban a ir alimentando a mí de oficio, digamos, de herramientas para usarlas teatralmente? Y así como esa, miles de anécdotas que uno va descubriendo cuando trabaja, cuando convive, en ese convivio con la gente del interior, de un interior muy profundo, como es el interior chaqueño. Has recorrido mucho el interior chaqueño, ¿verdad? Y te has Muchísimo. quedado, dijiste que en Villa Ángela estuviste un par de años, ahora estás en San Sí. Martín desde hace mucho Me recorrí el tiempo. interior y me enamoré del interior, te decía hoy, ¿Vos porque me dónde naces, sentía, Carlos? ¿Vos de yo dónde? soy resistenciano, Ajá. yo nací en Resistencia y estuve allí hasta casi los 30 años, a los 30 y tantos. A los 30 y tantos me voy a Villa Ángela, que era uno de los lugares que más iba como promotor a dirigir grupos y demás. Y bueno, también me encariñé mucho con la gente de Villa Ángela y me quedé en Villa Ángela 9 años. Hice de todo, radio, periodismo, locución, fui director de cultura, fui asesor de un ministro de gobierno. Hice de todo en Villa Ángela. Me animo a preguntarte acerca de una anécdota que me contaste hace algunos años en alguna cena que habremos tenido post función, que incluye a compañeros, a un grupo de teatro. Me acuerdo que en esa anécdota, si no me equivoco, estaba Gladys Gómez, estaba Carlos Schwader, de un grupo de teatro que fueron perseguidos, una historia que me contaste una vez
que tiene que ver con la represión y ¿te parece que la podemos sobrevolar a esa anécdota? Un cachito. Estuve Dale. sobrevolándola en toda esta Ah, anécdota estuvo ya. que comentaba. Carlos Suárez y Gladys Gómez llegan al Chaco en 1975, corridos tal vez por lo que se venía. Ya se hablaba del golpe del año siguiente, del 76. Carlos y Gladys llegan a Resistencia y, por supuesto, se ponen a trabajar con talleres de teatro. Ellos venían con toda una metodología que aprendieron de Ariel Bufano, este maestro genial de títeres y de teatro. Bueno, ellos habían hecho toda la carrera junto a Ariel Bufano en Buenos Aires y venían a transmitirla, así que ahí caí yo también, por supuesto, todo lo que... Una buena información traían y ahí fuiste. Bueno, yo me fui, así que ya me conecté con ellos, tenían muchas ganas de hacer cosas, me encantaba todo lo que proponían, así que me uní automáticamente a Carlos y a Gladys y formamos el grupo 1 de teatro. Una Bien. época donde no muchos se animaban a hacer teatro y por eso creamos el grupo 1. En ese grupo estaba Poen Alarcón, mi primer maestro, estaba Carlos Schwader, Gladys Gómez, estaba José Fuentes, mi amigo de toda la vida, Lo nombraste eh, temprano. el que le decíamos, por un personaje que hizo en Estéfano, y yo. Así que con ellos, este grupo 1, y te imaginas, llega el golpe militar en el 76, nosotros habíamos montado un teatrito en el centro de la ciudad de Resistencia, un teatrito que se llamó Instituto de Teatro. No Bien. era nacional, pero era el Bueno, Instituto del Teatro. ajá. Una salita, en un comercio, con un salón grande. Yo bajé el escenario de Machimbre, lo hice escenario, ¿no es cierto? Y ahí entraban 60, 70 personas, y ese era nuestro búnker para hacer teatro, para hacer lo que queríamos. Y también llega el golpe militar y te imaginas, al primer lugar que caen a investigar si había libros de Stanislavski, Grotowski o todo lo que tuviera que ver con algo que se pareciera al comunismo, a El la gente grupo, de teatro, pero de el cabeza. instituto. Pero nosotros teníamos la suerte de que Susana, mi pareja, era hija de un hombre que estaba muy vinculado a, a los grupos paramilitares. Entonces ella se enteraba de que nos Ajá. iban a caer en allanamiento y nos avisaba, nos decía, che, esta tarde cae el ejército, así que nosotros escondíamos todo, escondíamos los libros, no teníamos otras cosas. Nosotros escondíamos los libros y caían, nos hacían el allanamiento y por supuesto no encontraban nada, nos asustaban, se llevaban alguna de la gente del Instituto de Teatro, íbamos, protestábamos frente al donde los tenían detenidos, los largaban. Y te imaginas que comenzamos a trabajar como promotores en esa época, entonces teníamos una persecución constante. Yo venía a trabajar con los indios, con los pueblos originarios de la zona de Villa Ángela, que son los mocovíes. Yo hacía una experiencia de hacer teatro con ellos porque me encantaba esto de probar a ver qué pasaba con perdón, con el juego teatral y los mocovíes. Y yo tenía atrás de mi gente, digamos, que ensayaba, que miraban atónitos el juego teatral, también a mucho atrás, mucho más atrás y escondido, un inspector o alguien que venía enviado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de esa época. Así que fuimos muy perseguidos, no quiero ahondar Bien. mucho en este tema, Pero pero te digo, lo muy que les dio perseguidos una fortaleza muy grande, les dio. y nos creó como esta posibilidad de que nuestro búnker estuviera cuidado, de saber que lo que hacíamos era teatro y utilizamos la psicología inversa, como para terminarte la anécdota. ¿Qué hicimos? Nos fuimos al ejército, con Carlos yo hablamos con un comandante que estaba a cargo de todas las Fuerzas Armadas del Ejército de Resistencia o del Chaco,
y le planteamos, somos actores y queremos hacer teatro para todos los soldados que están acá. Ah, qué bueno, bárbaro. Y tal vez dijeron, ah, va a ser la mejor manera de controlarlos teniéndolos acá. A ver qué están diciendo en sus obras de teatro. Entonces les gustó la propuesta y llevábamos Estéfano, mira qué obra, por tanto, llevábamos Estéfano a las cuadras, a los salones donde estaban todos los soldados, y en las mesas donde ellos comen armábamos nuestra escenografía, nuestro escenario, y actuábamos para los soldados. En esa época se hace la fiesta nacional del teatro en el Chaco, en pleno proceso militar. ¿Y quiénes son los que ayudan con las ollas para la comida de todos los teatristas del país? El ejército. Muy Y bien. nosotros hacíamos una gira al interior del Chaco, ¿y en qué vehículo íbamos? En los camiones del ejército. Los soldados con ametralladora nos Y ayudaban a ustedes, armar las escenografías y demás. Fíjate vos qué paradoja, pero qué ustedes época. con su arma era el teatro y con eso La nuestra era el combatieron, teatro. estratégicamente ganaron el conflicto. Y al final podíamos decir lo que queríamos con el texto de nuestras obras dramáticas y ellos contentos de que nos ayudaban. Muy bien, Carlos. Carlos, quiero indagar un poquito para ir en el último tramo de nuestra conversación, hablar un poco del Carlos Canto gestor, ¿verdad? Porque vos tenés una sala, llevas adelante una hermosa sala teatral llamada Sala Septiembre. Contame un poco su inicio y su actividad actual. De Villa Ángela me rescata un canal de televisión para que venga a dirigir el estudio mayor que se había montado en Presidencia Roque Saspeña, la Ah, segunda ciudad del Chaco. Paralelamente, el éxito de Los Perros que te comentaba, su gira nacional, su trascendencia internacional y demás. Paralelamente, una fanática del teatro saspeñense, Elsida Villagra, decide que estaba loca de hacer teatro y quería que yo estuviera en Saspeña para poder armar un grupo para poder trabajar, montar obras. Bueno, él sí, con toda la locura que tenía encima por hacer teatro, viaja a Villa Ángela, ella era así, y es así. Toma su camioneta y se va a Villa Ángela, averigua dónde vivía y me cae en mi casa una noche y me dice, yo soy Elsie, soy de Saspeña y me gustaría que vos vayas a dirigirnos a Saspeña. ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, me cuenta, somos un grupo de gente que tenemos ganas de hacer teatro. Hay docentes, hay comerciantes, somos unos fanáticos de querer hacer teatro. Bueno, listo, le digo, pero yo estoy con giras, todo pasaba en ese momento. Estoy viajando, sabemos todo eso, pero queremos que un día a la semana vaya. Así caigo a Saspeña, acepto paralelamente la propuesta de dirigir el estudio mayor de televisión porque sabía que ahora tenía la posibilidad de venir una vez a la semana, así que me vengo a Saspeña y formo el Grupo Septiembre. Un 7 de septiembre del año 94 formo el Grupo Septiembre y con Elsie Villagra como cabeza de este grupo, maravillosa persona que por suerte aún hoy la tengo de compañera tenés de compañía. arriba de un escenario. Me alegro, me alegro. Acá pasa algo muy popular en tu sala, entre otras cosas, y es que pasa el tren a metros, a escasos metros de la sala, pasa el tren con toda su fuerza, como una metáfora de alguien con mucha fuerza que va llevando el mensaje del teatro de ciudad en ciudad, ¿no? ¿Te ves un poco reflejado? Porque yo sí te veo un poco reflejado en esa imagen. Seguro que sí. Tiene que ver. El Grupo Septiembre no tenía lugar para ensayar y veíamos este galpón del ferrocarril, el galpón de carga y encomienda del ferrocarril. Así que un día dijimos, che, si nos metemos, total, eso está abandonado. Estamos hablando de los 90, ¿no? Está abandonado, así que levantamos un viejo portón que aún hoy está como símbolo en el frente de la sala. Ese viejo portón lo levantamos con toda la muchachada del Grupo Septiembre y nos metimos a pelear con las arañas, las cucarachas, las ratas, y lo fuimos transformando en el teatro, la primer salita de teatro independiente de esa Qué, Espeña.
que hoy tiene funciones, tiene talleres, tiene mucha actividad. Y es mi lugar donde me siento feliz y útil. Carlos, yo te quiero agradecer por tu generosidad en esta charla, pero también por tu generosidad en el trabajo. Sos un gran compañero y te lo digo siempre, me gusta trabajar con vos y creo que esta oportunidad que nos da el INT de poder conversar es realmente una celebración. Y no es casual que vos estés acá como un imprescindible para el teatro chaqueño. Espero que así te sientas. Te agradezco, Ulises. Qué lujazo tenerte a vos de entrevistador. Me alegro, te soporto como director y ahora te soporté como entrevistador y fue un gustazo, un placer. Déjame decir antes de que esto termine, hoy te decía un chiquitito, yo admiro a mis colegas, a mis compañeros de lucha, digamos, del teatro chaqueño y regional. Los admiro mucho. De ellos aprendí un montón de cosas. Si bien los tengo de colegas, porque pertenecemos a la misma generación, o hay mucha gente nueva, muchos jóvenes que le están dando duro y parejo al teatro nuestro, soy respetuoso de cada cosa que hacen y por eso no quise nombrar a ninguno en particular, para no olvidarme de nadie. Los admiro a mis teatreros chaqueños y regionales y bueno, y mi agradecimiento al Instituto Nacional de Teatro por permitirme ser parte de este ciclo y pavada de nombre, imprescindible, se llama, me hace sentir muy bien.